parte de la hidráulica que se encarga de estudiar el movimiento de los líquidos. En la hidrodinámica, el teorema de Bernoulli es de vital importancia, debido a que, gracias a él, podemos comprender el movimiento de los líquidos y a su vez comprender otro teorema, el teorema de Torricelli. Para el estudio ideal de la hidrodinámica se suelen hacer tres suposiciones o tres consideraciones. La primera es que los líquidos son totalmente incompresibles, es decir, cada vez que se le aplica una presión a este líquido, su densidad no va a variar. La segunda consideración es que la viscosidad se considera despreciable. Esto debido a que de nada sirve que el cuerpo que vaya a fluir por este líquido esté resistiéndose a cada rato al movimiento. La segunda consideración es que la viscosidad se considera despreciable. Esto debido a que de nada sirve que el líquido donde vaya a fluir un cuerpo esté oponiendo resistencia al movimiento de este. La tercera consideración es que el flujo del líquido debe de ser estable. Esto quiere decir que si en cierto punto del líquido pasa una molécula, la velocidad que lleva esta molécula deberá repetirse para cualquier otra molécula que pase por ese punto. Pero antes de entrar en detalle con estos teoremas, debemos comprender los siguientes conceptos. Conceptos de gasto, flujo y ecuación de continuidad. Teorema de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Tubo de Pitot y tubo de Venturi. Movimiento de los cuerpos en los fluidos y aerodinámica. Conclusión. El volumen es la magnitud definida como el espacio que ocupa un cuerpo. El líquido es un estado de la materia en forma de fluido en donde sus moléculas se adaptan al recipiente que lo contienen, estando cerca unas de otras. A continuación les explicaré algunos conceptos. Gasto. El gasto es la relación existente entre el volumen de un líquido que fluye en un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Flujo. El flujo es la cantidad de masa que fluye a través de una tubería en un segundo. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad establece que la cantidad de líquido que pasa por cualquier punto de una tubería es el mismo que pasa por cualquiera de sus puntos. La fórmula del gasto es igual a volumen sobre tiempo. Lo que vamos a hacer aquí es sustituir a volumen. Sabemos que la fórmula del volumen es igual a área de la fricción transversal por velocidad por tiempo. Ok, ahora hacemos la sustitución. Sabemos que gasto es igual a volumen sobre tiempo. Como volumen es esto, lo pasamos aquí y lo dividimos sobre tiempo. Ahora, tenemos tiempo sobre tiempo. Como esas unidades de medida, lo que harían se cancelarían y me quedaría gasto igual a área de la fricción transversal por la velocidad. Las unidades de medida del gasto es metro cúbico sobre segundo. ¿Por qué? Porque el área de fricción transversal se da en metros cuadrados y la velocidad del líquido se da en metros sobre segundo. Entonces multiplicamos metro cuadrado por metro, me da igual a metro cúbico y solamente se divide sobre segundo. Ahora les explicaré el teorema de Bernoulli. A medida que es mayor la magnitud de velocidad de un fluido, menor es su presión y viceversa. Es decir, a mayor velocidad, menor presión, y a mayor presión, menor velocidad. Otra cosa que debes de saber es ¿qué es un líquido ideal? Un líquido ideal es un líquido que carece de viscosidad y de rozamiento. De igual forma, debes de saber qué es un fluido. Un fluido puede ser tanto líquido como gaseoso. Después de muchos estudios, el físico escocés Daniel Bernoulli enunció el siguiente teorema. En un líquido ideal, cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión de un líquido es igual a la suma de estas energías en cualquier otro punto. ¿Qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que la suma de las energías en un punto es igual a la suma de las energías de otro punto, cumpliendo con la ley de la conservación de la energía. Nota que hablamos de energía cinética, energía potencial y energía de presión. La energía cinética es la energía que adquiere un cuerpo en movimiento. Esta se calcula con la fórmula 1 medio de masa por velocidad al cuadrado. La energía potencial es la energía que adquiere un cuerpo estando en reposo a determinada altura, es decir, nos afecta su masa, su gravedad y su altura.
La tercera energía es la energía de presión. La energía de presión se origina por la presión que ejercen las moléculas entre sí. La fórmula de energía cinética es igual a energía cinética abreviada como S igual a 1/2 de la masa del líquido por velocidad al cuadrado. Las unidades de masa del líquido son kilogramos. La unidad de velocidad es metro sobre segundo, que al elevarla al cuadrado obtenemos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, lo cual nos deriva a un joule. La fórmula de la energía potencial es igual a energía potencial abreviada EP igual a masa por gravedad por altura. Recordemos que la unidad de medida de masa es kilogramo, de gravedad es metro sobre segundo cuadrado y de altura es metro, lo cual nos lleva a un joules debido a que multiplicamos kilogramo, metro por metro igual a metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. La fórmula de energía de presión es igual a P, que es presión, por M, que es masa del líquido, sobre P, que es densidad del líquido. Por lo tanto, la unidad de medida de presión es newton sobre metro al cuadrado, por la unidad de masa, que es kilogramo, entre la unidad de densidad, que es kilogramo sobre metro cúbico. Al realizar esta división de unidades, multiplicamos extremos con extremos y llegamos a kilogramo por metro cúbico sobre kilogramo. Al realizar una división de unidades, eliminamos kilogramos, lo cual nos llega a newton por metro cúbico sobre metro cuadrado. Tenemos otra división, metro cúbico entre metro cuadrado nos da metros, por lo cual tenemos newton por metro igual a un joule. Un ejemplo de la vida cotidiana donde podemos observar el teorema de Bernoulli es con una hoja de papel. Si sujetamos una hoja de papel y la tomamos por las esquinas y soplamos en la parte de arriba del papel, vamos a observar que el papel va a comenzar a subir, ya que al soplar se aumenta la velocidad del aire sobre el papel. Recordemos que a mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión por debajo de la hoja levantará la hoja de papel. Una aplicación del teorema de Bernoulli se da cuando deseamos conocer la magnitud de la velocidad de un líquido que sale por el orificio de un recipiente. Aquí podemos mostrar la siguiente ilustración. Bueno, si deseamos calcular la magnitud de la velocidad de salida, se encuentra la siguiente fórmula. Aquí se representa por V la magnitud del líquido por el orificio en metros sobre segundos. La gravedad es la magnitud de la aceleración de la gravedad, la cual es 9.81 metros sobre segundos cuadrados, y h, la cual es la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida en metros. La ecuación anterior fue desarrollada por el físico italiano Evangelista Torricelli, el cual dice que la magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Les voy a explicar sobre el tubo de Pitot. El tubo de Pitot sirve para medir la magnitud de la velocidad de una corriente. Al momento de introducirlo en la corriente, por la presión de esta, el agua elevará su presión hasta cierta superficie. La fórmula de esta es magnitud de la velocidad, que es igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. La unidad de la velocidad es metros sobre segundo. De la gravedad es una equivalencia que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y de la altura es metros. Les explicaré el tema del tubo de Venturi.
El tubo de Venturi se emplea para medir la magnitud de la velocidad que circula presente entre una tubería. Este funcionamiento se basa en el teorema de Bernoulli. El tubo tiene un estrechamiento como la siguiente figura que se mostrará. Cuando el líquido pasa por esa sección, aumenta la magnitud de su velocidad, pero disminuye su presión. La cual nos dice que es igual a la raíz de 2 sobre densidad multiplicando a presión A menos presión B dividida entre área del punto A sobre área del punto B elevado al cuadrado menos 1. Ahora veremos sus unidades de medida. Entonces pasamos la raíz. Sabemos que la unidad de medida, en este caso del 2, como es adimensional, lo dejaríamos como un entero, sobre densidad. La unidad de medida de densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Bien, multiplicando a presión A menos presión B. Presión A, en este caso sabemos que la unidad de medida de presión es newton sobre metro cuadrado. Ponemos el A para saber que estamos hablando del punto A menos la presión B, que es igual a una unidad de medida, pero colocamos la B. Dividiendo a área, como esas son dos áreas, el área, la unidad de medida es metro cuadrado. Entonces, metro área sería metro cuadrado igual a metro cuadrado del punto A y del punto B, elevada al cuadrado. Aquí, ahora, el menos 1 es adimensional, entonces no tiene unidad de medida. Lo dejamos así. Bien. Pasamos a lo siguiente. Aquí estamos haciendo una división, por lo cual multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. 1 por metro cúbico es metro cúbico, 1 por kilogramo es kilogramo. Bien, aquí se están restando. Entonces me quedaría la pura unidad, que sería newton sobre metro cuadrado. Aquí, ¿por qué no puse unidad? Porque el metro cuadrado, como son iguales, se cancelarían y me quedaría, ya no me quedaría unidad de medida. Entonces ahora vamos a hacer la multiplicación en unidades. Tengo metro cúbico y multiplicando a newtons vamos a poner la unidad de medida de newton, que en este caso es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, dividiendo a tanto kilogramo como metro cuadrado. Bien, aquí tenemos una división de unidades. Entonces, lo primero que dividimos es kilogramo, está dividiendo a kilogramo, entonces se cancelarían, y me queda metro cúbico, está dividiendo a metro cuadrado. Dividimos y me quedaría solamente metro. Y pasamos metro sobre segundo cuadrado. Multiplicamos metro por metro cuadrado, y solamente pasamos el segundo al cuadrado. Ahora, al momento que, como nos quedaron estas dos elevadas al cuadrado, aplicamos la raíz. Sabemos que si está aplicando la raíz afecta tanto al metro como al segundo. Y nos quedaría metro sobre segundo. A lo que lleva todo esto es que la velocidad del líquido, su unidad de medida es metro sobre segundo. Un sólido está en movimiento dentro de un fluido. Experimenta lo que es una resistencia al movimiento. Esto quiere decir que presenta una fuerza que impide que se realice el movimiento. A esta fuerza se le llama fuerza de fricción viscosa. Esta depende de la velocidad de los sólidos, de la viscosidad del fluido y de la forma o figura geométrica. Cuando el movimiento de un fluido se presenta de manera desordenada, el desplazamiento de sus capas no sigue trayectorias paralelas, por lo que describe trayectorias sinuosas. La palabra sinuosa significa que tiene ondas o curvas, por lo tanto la trayectoria sería una trayectoria con ondas o curvas. Es así como se producen las llamadas turbulencias. Fenómenos producidos por el movimiento del aire y por los cuerpos en movimientos o fijos. La hidrodinámica, ¿qué es la hidrodinámica? Si la separamos por partes, hidro se refiere a líquidos y dinámica se refiere a movimiento. Entonces, hidrodinámica es la ciencia que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Dentro de la hidrodinámica vimos ciertos conceptos como lo es el flujo,
que es la cantidad de masa de líquido que fluye a través de tuberías en segundos. Vimos el gasto, que es la velocidad del líquido que circula o fluye por medio de conductos en un tiempo. La ecuación de continuidad nos dice que el gasto del punto 1 será igual al gasto del punto 2. Si deducimos su fórmula, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría área de la sección transversal del punto 1 multiplicando a la velocidad del punto 1 será igual al área de la sección transversal del punto 2 multiplicando a la velocidad del punto 2. También vimos el teorema de Bernoulli y Torricelli. Recordemos que el teorema de Bernoulli nos hablaba de que la suma de las energías, tanto cinética, potencial y de presión, era igual de cualquier otro punto. Otro dato que encontramos en el teorema de Bernoulli es que en todas las fórmulas se encuentra la masa. El de Torricelli. Bien, el de Torricelli nos dice que la fuerza de la magnitud 3. Torricelli nos dice que la magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente sería igual o como si dejáramos caer libremente hasta la altura del orificio. También vimos el tubo de Kirchhoff y tubo de Venturi. El tubo de Kirchhoff sirve para medir la velocidad de una corriente, el de Venturi sirve para medir la velocidad de un líquido bajo presión en una tubería. Vimos aerodinámica. La aerodinámica es la ciencia que estudia los fenómenos producidos por el movimiento del aire. También vimos la fuerza de fricción viscosa, que depende de tres cosas, tanto de la velocidad del sólido, la viscosidad del fluido y la forma del cuerpo. Y con esto concluiríamos hidrodinámica.